vimos artrópodos, vimos varios grupos de artrópodos, vimos quelicerados por un lado, mandibulados por otro, vimos que tenían distintas características, la segmentación era muy importante en ellos, los segmentos se iban agrupando formando tagmas, y cada grupo tenía tagmas distintos, cefalotórax o cabeza, tórax y abdomen, dependiendo del grupo. En general los tagmas iban teniendo funciones distintas. Todos los apéndices locomotores están asociados al tórax o cefalotórax, dependiendo del grupo. En el caso de los quelicerados, el desarrollo era, el desarrollo era directo, la mayoría, e indirecto en el caso de los ácaros. ¿Sí? Había larvas y ninfas en el caso de los ácaros, y las larvas tenían 6 patas, a diferencia de los adultos que tenían 8. Los aparatos bucales se modifican, los quelíceros en el caso de las garrapatas se modifican para formar el capítulo junto a los pedipalpos, y que era un órgano de sujeción para su vida parasitaria. Disculpa, ¿tu nombre? Marco Barraza. Barraza. Entonces, dependiendo del grupo, eran los apéndices. También hablamos de que habían pulmones del libro, tráqueas y branquias, dependiendo del lugar donde vivían y del grupo que era. Los insectos tienen tráqueas, las arañas tienen pulmones del libro. Son estructuras que son únicas de esos grupos. ¿Qué más hablamos? La capacidad de vuelo de los insectos tiene que ver con las alas, que son proyecciones del exoesqueleto. Bueno, aparece el exoesqueleto, hablamos de la muda. Respecto a la muda, dijimos que dependiendo del grupo iba a ocurrir durante toda la vida o en algunos periodos en particular. Y eso nos lleva también a conversar de la metamorfosis. Habían animales que no hacían metamorfosis, que eran ametábolos, los que hacían metamorfosis parcial o hemimetábola, y los que hacían metamorfosis completa, que eran holometábolos. Y los hemimetábolos eran estas ninfas que eran los estadios inmaduros, que eran muy parecidos al adulto, y en la holometábola es lo que nosotros conocemos con la metamorfosis de la mariposa. O sea, la larva es súper distinta al adulto, tiene formas de vida distintas. Ya. Creo que eso resume en gran medida la clase anterior. Hasta la clase anterior nosotros vimos protostomados esquizocénicos. A partir de ahora vamos a cambiar de grupo y vamos a ver a un grupo grande que van a ser los deuterostomados. ¿Ya? Entonces los equinodermos, que es parte de la clase de hoy, van a ser deuterostomados. ¿Qué significa deuterostomados? ¿Qué significa deuterostomados? Se forma la mitad. Deutero significa como secundario, es decir, la boca se forma de manera secundaria. Y aquí es donde se confunde. No es que del blastoporo primero se forme el ano y después se forme la boca. Lo que ocurre es que del blastoporo se forma el ano y la boca aparece de manera secundaria a partir de otra estructura. ¿Ya? Entonces no es que se transforme sucesivamente, sino que son dos estructuras que se forman en lugares distintos. Pero lo primero que se forma en este caso sería el ano. Y eso determina todos los grupos que vamos a ver de aquí para adelante. Eso respecto a los deuterostomía. Hemos visto animales bilaterales durante gran parte del curso. Ustedes vieron animales radiales al inicio. ¿Se acuerdan cuáles eran radiales? Las medusas eran radiales. Hoy día nosotros vamos a ver equinodermos, que es un grupo que presenta simetría radial secundaria. No sé si se acuerdan o ya lo vieron. Simetría radial secundaria. ¿Qué quiere decir? Que el adulto es radial, pero la larva presenta simetría bilateral. ¿Ya? Y por eso se llama secundaria. En el fondo, la estructura cambia a lo largo de la vida del animal. Por lo tanto, siguen siendo bilaterales. ¿Correcto? De este gran grupo, los bilaterales. Si ustedes se fijan, las formas corporales de los equinodermos siguen siendo como primitivas. Aparecen en algunas formas de gusano o la misma forma de la estrella de mar. No hacen que este grupo animal se parezca tanto a nosotros,
Pero vamos a ver que hay un grupo que se llama los ambulacraria, que va a dividirse en equinodermos y hemicordados, la clase de hoy, que va a ser distinto, pero va a estar relacionado con los cordados, que es donde estamos nosotros, los vertebrados. Ya lo dijimos, ¿no es cierto? Entonces, equinoderma y cordados serían grupos que están estrechamente relacionados, a pesar de que sus formas corporales son muy distintas. Dentro de los deuteros tomados de varios grupos, hoy día vamos a hablar de equinodermos, hemicordados, y vamos a hablar de algunos grupos de cordados muy primitivos. O sea, vamos a ver básicamente casi todos los grupos para comenzar a ver vertebrados a partir de la próxima semana, después de la prueba, creo. Entonces nos vamos a concentrar hoy en equinodermos y hemicordados principalmente. Los equinodermos es un grupo muy diverso, presenta varias clases, y las más importantes van a ser la asteroidea, que son las estrellas de mar, la equinoidea, que son los erizos de mar, son las más conocidas y las más diversas, y holoturoidea, que yo creo que ustedes lo conocen como pepinos de mar. El resto son grupos menores. Los equinodermos aparecen muy temprano. Ya hemos visto que, si ustedes lo piensan, todos los filums que nosotros vemos en la actualidad estaban presentes hace 400, 500 millones de años. Es decir, cuando ocurrió la explosión del Cámbrico, en ese momento aparecieron todos los filums, todos los ancestros de los animales que nosotros vemos en la actualidad. Obviamente algunos se extinguieron en el camino, pero los filums ya estaban presentes. Obviamente no habían vertebrados, pero había un ancestro de los cordados. Y había un ancestro de estos grupos de equinodermos. Eran más grandes, fíjense que tenían mucho más brazos, y ya tenían una forma corporal parecida a lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. No son muchas especies, los equinodermos son algo así como 7000 especies. ¿Se acuerdan cuántos eran los moluscos? ¿Se acuerdan? Eran como 90.000. Y los artrópodos, millones, ¿no es cierto? Los insectos pueden ser millones de especies. De hecho, los artrópodos eran el grupo más diverso. Entonces, estas son poquitas especies. Hablamos de animales de pocos milímetros hasta casi 1 metro. Son exclusivamente marinos y la mayoría está asociado al bentos, ¿no es cierto? Son bentónicos. Esto me lo voy a saltar porque son los grupos que vamos a ver hoy día. Tenemos estrellas, los erizos y otros grupos de equinodermos. Ya hablamos que la larva era bilateral. La larva va a ser muy importante para diferenciar cada grupo. Así que les vamos a ir nombrando cada una de las larvas según el grupo para que las vayan memorizando. En general las larvas se parecen un poco, pero tienen estructuras que son distintas. No vamos a entrar tanto en detalle, pero ustedes vean, revisen esas diferencias. Hay algunas larvas que son más globosas, otras que tienen unas espinas y que parecen como, yo digo que parecen naves espaciales, ¿no es cierto? Que tienen una forma bien particular. Son animales enterocélicos. El celoma se forma ¿desde dónde? Hola, adelante. ¿Se acuerdan qué significa enterocélico? ¿Se acuerdan? Disculpa, ¿tu nombre? Paloma, Aliaga. Aliaga. Fuiste para tu casa. Ya, entero, ¿se acuerdan qué significaba? Entero. El sufijo entero. El sufijo entero. Enteritis, gastroenteritis. Intestino, perfecto. Entero es intestino. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Que sean enterocélicos? Intestino completo. ¿Cómo? Intestino completo, sistema digestivo. No. ¿Qué es célico o celoma? Los enterocélicos son animales que forman el celoma a partir de una porción del intestino, pero del intestino antiguo. ¿Se acuerdan? El arquéntero. ¿Ya? Que es distinto a lo que hacían los otros animales, que hacían esquizocelia. De una porción del mesodermo se derivaba el celoma. ¿Ya?
Entonces, estos son enterocéricos, hay una porción del arquéntero que va a formar el mesodermo y el celoma, ¿ya? Y también mencionamos que juveniles y adultos presentaban simetría radial secundaria. Hola, ¿tu nombre? Disculpa. Aaron Venegas. Bien. Hola. ¿Tu nombre? Antonia Rivera. Rivera. María Fernanda Rojas. Rivera Rojas y... Aranda Lucía. Perdón. Agustina Aranda. Aranda. Ya, entonces, dado que presenta simetría radial secundaria, van a perder la forma corporal. O sea, ya no vamos a hablar de una región anterior y posterior, no vamos a hablar de lateral, sino que vamos a hablar de dos regiones. La región oral, que va a ser donde se ubica la boca, generalmente la que está abajo, la que se soporta sobre el sustrato. Y la región contraria sería la región aboral. ¿Ya? Si ustedes se fijan, en la región oral vamos a encontrar esta serie de como apéndices, que son pequeñas proyecciones de estructuras blandas que sirven para moverse y van a estar asociadas a esta zona de la boca. Dependiendo del grupo va a cambiar la forma. Fíjense que las estrellas de mar serían como esa figura que está en medio, asteroide, la zona oral extendida, la oral extendida y la oral sobre eso. Sin embargo, en equinoidea, que serían los erizos, la forma corporal cambia. Es decir, ya aparece un cuerpo mucho más globoso, no tienen brazos como las estrellas de mar, por lo tanto la posición se modifica un poco. ¿Qué características vamos a ver en este grupo que se empiezan a parecer a los grupos que vamos a ver después? ¿Se acuerdan los moluscos? ¿Cuál era su estrategia de protección corporal en los moluscos? ¿Qué protegía el cuerpo en los moluscos? La concha. La concha, ¿no es cierto? ¿Desde dónde se secreta la concha? Desde el manto. Desde el manto. Desde el manto. Es decir, el manto genera una concha que es una estructura dura, calcificada, ¿no es cierto? Y eso es externo, ¿no es cierto? Protege el cuerpo por fuera. En el caso de los artrópodos, ¿cómo protegen su cuerpo los artrópodos? Tienen una cutícula, que en el caso de los artrópodos le llamamos exoesqueleto, ¿sí? De hecho tenían mudaban o cambiaban el exoesqueleto, pero también una estructura externa. ¿Desde dónde se origina el exoesqueleto? ¿Esos eran los pulpos? No. ¿Cuál era el artrópodo? Los artrópodos son los insectos, los cangrejos, los escorpiones. Ya, el exoesqueleto en ese caso se origina desde la epidermis, ¿ya? Se secreta ese exoesqueleto. Ahora nosotros vamos a ver que los equinodermos tienen un esqueleto de placas, ¿cierto? Tienen placas, pero esas placas van a estar cubiertas de epidermis, es decir, va a ser un esqueleto dérmico. Y le vamos a llamar dermatoesqueleto. ¿Ya? Entonces, en este caso, el esqueleto no va a estar por fuera, va a estar cubierto de una capa dérmica, tejido blando, ¿no es cierto?, que va a cubrir esas placas y va a ser más o menos extenso, dependiendo del grupo animal. Entonces, en el caso de las estrellas de mar, las placas del dermatoesqueleto van a estar articuladas, es decir, van a ser móviles, y de ahí que pueda mover los brazos sin problema. En el caso de los erizos, las placas van a estar completamente fusionadas y van a formar un cuerpo duro, que ustedes lo van a ver en el práctico. No sé si lo han visto, a veces los erizos parecen una piedra. No sé si han visto un erizo seco, que es una estructura redondeada, completamente fusionada. En el caso de los pepinos de mar, las placas del dermatoesqueleto van a estar aisladas y van a ser
separadas unas de otras. Por lo tanto, va a tener un cuerpo blando, no va a tener un cuerpo duro como en el caso de los erizos. Además del dermatoesqueleto, van a haber estructuras asociadas externas. Por ejemplo, van a aparecer espinas. Las espinas van a tener un rol de protección. En general, las espinas no están cubiertas de dermis porque se proyectan más allá del cuerpo. Van a estar más o menos fusionadas a las placas del dermatoesqueleto. O sea, son parte del dermatoesqueleto, pero pueden separarse. De hecho, ustedes en el práctico van a tener que limpiar, seguramente van a limpiar un erizo y le van a quitar las espinas. Y además, en la región oral empiezan a aparecer algunas estructuras como los pedicelarios. ¿Ya? Los pedicelarios son proyecciones blandas de tejido, son como apéndices, que van a tener pinzas en los extremos y van a ser estructuras de soporte de estos animales. Lo utilizan para alimentarse, para moverse principalmente, adherirse al sustrato. Entonces, la parte extrema del pedicelario, no sé si les mencioné en las otras secciones, es parte del dermatoesqueleto. ¿Ya? Tiene estructuras del dermatoesqueleto. Bien, entonces ustedes ven que está la espina, en la base tiene una región más bien blanda, y esta es una espina, por ejemplo, estas son espinas, y de vez en cuando aparecen estas estructuras que parecen pinzas. ¿Ya? Esas pinzas son parte de los pedicelarios y tienen esa función, dado que tienen músculos, pueden tomar cosas y no son grandes, por lo tanto lo que van a tomar es como el sustrato, se van a adherir con esas estructuras. Ahí se ven las espinas en blanco más grandes y si ustedes se fijan, de vez en cuando aparecen estas estructuras o esa de allá arriba. No sé si se ve mejor en la imagen, pero ahí aparecen un par de pedicelarios que destacan del resto porque su forma es distinta. ¿Ya? El resto son todas espinas. En equinodermos aparece un sistema único para este grupo, que es el sistema vascular acuífero. Este sistema tiene una serie de particularidades, va a reemplazar de cierta manera al sistema circulatorio. En él van a estar ocurriendo intercambio de nutrientes, desechos, y también seguramente tiene una función inmune, dado que se conecta al exterior por un canal, por un poro, y en su interior va a tener agua. Eso es básicamente lo que tiene. Entonces es un sistema hidráulico que va a permitir moverse al animal por cambios de presión interna del cuerpo. Si ustedes se fijan, en el caso de las estrellas, va a haber un canal anular que va a rodear la boca. Después ese canal va a estar conectado a canales radiales que van a proyectarse hacia cada uno de los brazos. Esos canales están conectados con una serie de como papilas, ¿no es cierto? No sé si se ve mejor acá, fíjense. Y cada una de esas papilas se va a proyectar hacia el exterior y van a ser como pequeñas ventosas que tienen estos animales hacia afuera. Entonces, cada vez que aumenta la presión interna del sistema vascular acuífero, uno pensaría o podría inferir que las papilas se van a proyectar más hacia afuera, es decir, van a participar en el movimiento también del animal. Además, este sistema vascular se va a conectar hacia un exterior con una placa que se llama placa madreporito, que ahí aparece en el esquema, creo que en nuestra figura aparece mejor. En el caso de los erizos, dado que su cuerpo es globoso, el sistema vascular no se proyecta hacia brazos, sino que rodea la pared del cuerpo. Entonces, dado que tiene esa forma globosa, va desde oral, por el cuerpo, hacia la región aboral.
Y fíjense que los pies ambulacrales y esas papilas que hablábamos se proyectan hacia el exterior, más allá del exoesqueleto, del dermatoesqueleto. Las estrellas de mar utilizan estas proyecciones o papilas para caminar, ¿no es cierto? Se adhieren al sustrato y la presión interna va a ir cambiando la extensión de esos pies ambulacrales. Se llaman pies ambulacrales. La palabra ámbulo significa caminar, de ahí viene la palabra ambulancia, deambular, sonámbulo, viene de la misma etimología de la palabra. Entonces los pies ambulacrales sirven para caminar, tienen esas ventosas y se extienden o se contraen según la presión del sistema vascular. Fíjense que cada pie ambulacral tiene osículos también, ¿no es cierto? Parte del dermatoesqueleto, pero tiene esta ventosa y un pie que se proyecta y adentro tiene una ampolla, que es la que regula justamente la presión y la extensión del pie ambulacral. Entonces cuando la ampolla se comprime, aumenta la presión y aumenta la extensión del pie ambulacral. Va a tener una serie de válvulas y cambios de presión en el sistema vascular acuífero. Bien. El sistema digestivo es completo en la mayoría de los equinodermos. En general es simple. En el caso de los erizos, parte de la boca y es un conducto que se va adhiriendo a la pared interna del cuerpo como una espiral. Se va rotando como una espiral y va a salir en el ano hacia el exterior, que sería la parte más alta, en la región amoral. Eso sería en el erizo. En el caso de las estrellas pasa lo mismo, sin embargo, el intestino más corto, fíjense que está el estómago, como inmediatamente después de la boca, está un intestino corto hacia el ano, pero además hay proyecciones como de intestino hacia los brazos, donde hay glándulas digestivas. Ya, entonces la alimentación también va a ocurrir en parte de los brazos. En el caso de las estrellas de mar, el estómago puede salir del cuerpo. De hecho, una estrategia, son depredadores, entonces podrían alimentarse proyectando el estómago para capturar sus presas. ¿Por qué atrás? No. No. En el caso de los acuáticos, principalmente los erizos de mar, van a aparecer branquias. Las branquias van a ser vellosidades, aquí aparecen algunas, no sé si se ve también, pero no tienen ventosas. Entonces van a ser como vellosidades hacia el exterior, mediante el cual respiran. Ahí está ocurriendo el intercambio gaseoso. En otros va a ocurrir intercambio gaseoso directamente sobre la dermis o sobre pápulas, ¿no es cierto?, que van a estar conectadas hacia el celoma. Por lo tanto se hace intercambio por difusión simple, o sea, pasa oxígeno desde el ambiente externo hacia el interior. En Ophiuroidea, en erizos tienen branquias, en estrellas tendrían estas pápulas, estrellas de mar. En Ophiuroideo, que es un grupo particular, tienen bursas. Fíjense, está la boca y al lado de la boca hay unos sacos ciegos, que es donde ocurre, en esta abertura, que es donde ocurre el intercambio gaseoso. Entonces las Ophiuroideos tendrían bursas y hendiduras de la bursa. En el caso de los holoturoideos, hola, ¿tu nombre? María Enríquez. Enríquez. En el caso de holoturoidea, tienen árbol respiratorio,
que va a estar conectado al sistema vascular en la cavidad interna del cuerpo y está acá. Fíjense que es como una ramificación, ¿cierto? Un árbol. Carecen del sistema circulatorio, no tiene un sistema circulatorio presente. Sin embargo, el sistema vascular acuífero reemplazaría a ese sistema circulatorio. Igual hay algunos vasos que rodean algunas estructuras, ¿cierto? En neurología hay vasos que rodean el sistema digestivo. Sin embargo, como por definición, el sistema circulatorio no se describe como ausente. Entonces, todos los intercambios ocurren a través del sistema vascular acuífero o a través del celoma y del líquido celomático. ¿Compraste por ahí? Todo lo que es eliminación de desechos, intercambio gaseoso, nutrientes, transmisión de nutrientes, etc. De hecho, hay algunas células que son parte de este celoma que se llaman celomocitos, que hacen intercambio directo, pueden hacer fagocitosis directa sobre el líquido que está en el interior. ¿Ya? Entonces pueden eliminar desechos o adquirir nutrientes desde ese líquido. ¿Esto ya lo dijimos? Sí. Por lo tanto, no tienen estructuras excretoras específicas. ¿Se acuerdan cuál era la estructura excretora del otro grupo? Excreción. Excreción. Voy a decir excreción hasta que alguien diga algo. ¿Se acuerdan qué es la excreción, no? Sistema excretor. Nosotros, ¿qué tenemos como sistema excretor? Riñones, perfecto. ¿Alguien dijo riñones por ahí? Ya, entonces, los órganos excretores de los otros grupos van a ser nefridios, protonefridios, metanefridios, dependiendo del grupo. Ya, yo les expliqué que todos los nefridios funcionaban más o menos igual. Tomaban desecho, los pasaban por un túbulo y lo eliminaban por un conducto final. Y en ese túbulo, la función es recuperar agua, dado que no pueden perder agua. En estos, eso no ocurre porque no tiene ese tipo de órganos. Por lo tanto, toda la regulación osmótica ocurre directamente sobre los tejidos. No tiene un sistema nervioso centralizado. ¿Se acuerdan que antes veíamos ganglios cerebrales o ganglios en cada uno de los segmentos? Acá no. Vamos a ver algunas terminales nerviosas. Tienen pocos órganos sensoriales. Aparecen ocelos. O sea, solo pueden distinguir en algunos casos luz y sombra en general. Tienen estatocisto. ¿Se acuerdan qué era el estatocisto? Para la propiocepción. Propiocepción, perfecto. Entonces el animal sabe exactamente cómo está porque había una esfera que tenía órganos sensoriales ahí, ¿no es cierto? Células sensoriales y una pelotita que las estimulaba, dependiendo de la posición que tuviera el animal. Reproducción asexual y reproducción sexual, ambas. ¿Sí? La reproducción asexual ocurre cuando a una estrella de mar, por ejemplo, le cortan un brazo y es capaz de regenerarlo. Esa regeneración ocurre por mitosis. Básicamente hay división celular para restaurar ese tejido. Pero también desde el brazo que quedó se podría restaurar completamente un individuo completo. Por lo tanto, este individuo aquí, fíjense, este sería el brazo del individuo original y aquí se están recuperando los otros brazos y el resto del cuerpo. Entonces este individuo sería un clon de ese otro que dotó el brazo, ¿no es cierto? Que perdió esa extremidad. Y también hay fecundación, o sea, hay hay reproducción sexual, por lo tanto hay fecundación que generalmente es externa, se liberan los gametos al exterior y la mayoría tiene desarrollo indirecto, ¿no es cierto? Ya hablamos un poquito de las larvas, van a empezar a aparecer los nombres de las larvas a continuación. La larva dijimos que era bilateral y va a sufrir cambios durante su desarrollo
para transformarse en los grupos que vamos a ver. Fíjense que tiene cambios también en la posición de dónde está el ano, dónde se origina, dónde está la posición del ano versus la boca. Entonces, dependiendo del grupo, va a terminar modificándose la estructura corporal. Van a aparecer estos brazos primitivos. En algunos casos va a aparecer un pedúnculo. Ese pedúnculo va a permanecer hasta la vida adulta en algunos grupos, en otros no. Por lo tanto, se pierde la bilateralidad y este cuerpo se va a ir como achatando y reestructurando todos los órganos internos. Vamos a ver 6 clases. La más importante dijimos que eran las estrellas, asteroidea, equinoidea, que serían los erizos, y holoturoidea, que serían los pepinos de mar. El resto son grupos más bien pequeños, no tan conocidos. Clase asteroidea. Son las estrellas de mar, tienen una región aboral. Las estrellas de mar tienen una simetría radial pentameral, ¿no es cierto? Generalmente tienen 5 brazos, tienen una región oral, aparecen placas bucales, ¿sí? Orales, hay un surco ambulacral,